Ministra, yo quiero cambiar un poco de tema. Estamos mirando hacia el futuro porque ahorita ya fue electa la nueva Suprema Corte de Justicia. De hecho, llegamos y no sé si lo puedo contar, pero estábamos hablando de eso, ¿no? De qué temas son importantes para la nueva Corte, la nueva Suprema Hay Corte. temas sumamente importantes para la Corte ahorita, muy importantes para la Corte. Realmente a mí, digo, me parece muy superficial, por decirlo de alguna manera, que se esté discutiendo si van a estar togados o no, cuando los problemas que van a enfrentar son problemas verdaderamente profundos y muy trascendentes para México, Sí. ¿no? De hecho, yo no tengo ningún inconveniente con la toga. Al contrario, la toga para mí representaba quien porta la toga, la porta con una gran responsabilidad. Y aparte la solemnidad que implica, la responsabilidad que implica ponerte la toga. Claro. Ministra, ¿usted qué espera de esta nueva Suprema Corte? Es un hito histórico el hecho de que una gran parte del Poder Judicial se haya ido a las elecciones populares y haya sido electa y emanada una nueva Suprema Corte. Si dejamos de un lado los acordeones que fueron muy criticados, yo mismo los critiqué, acordeones y este tipo de situaciones donde deja mucho que criticar la elección. Más allá de eso, ¿qué espera de una nueva Corte? Mira, en el año de 1995-96, precisamente escribimos, 97, escribimos sobre la reforma al Poder Judicial del 95. Y escribimos nosotros, los que estábamos integrando la Corte. Que quiero decirte que de todos los que integramos la novena época de la Corte, ya solo vivimos 4 de los 11. Ya falleció Sergio Salvador Aguirre, Mariano Azuela, Juventino Castro, Juan Díaz Romero, José de Jesús Gudiño, Humberto Román Palacios. Quedamos única y exclusivamente Genaro, que creo que está muy mal de salud, ya es un hombre muy mayor, debe estar casi por los 90, 88, más o menos. Está Juan Silva Mesa, que es más joven, Guillermo Ortiz Mayagoitillo, todos los demás ya fallecieron. Y en ese año escribimos esto, La toga y la palabra. Te los vamos a dejar aquí abajo, La toga y la palabra. Y fíjate, yo escribí también, porque escribimos todos los que estábamos en ese momento, y escribimos sobre la nueva Corte, hacia una nueva relación entre la Suprema Corte y el Poder Judicial Federal, y entre la manera como íbamos a interpretar y aplicar las normas jurídicas desde esta nueva Corte que se consolidó prácticamente como un tribunal constitucional. Claro. Y entonces ahí nos preguntábamos, ¿verdad? Esta reforma constitucional y legal en el Poder Judicial de la Federación, ¿qué implicaba y qué repercusiones iba a tener? ¿No? Era muy pronto, eran 2 años. Sin embargo, pues ya nos estábamos consolidando como un auténtico tribunal constitucional. Y yo escribí un artículo en este libro que se llama Hacia un auténtico sistema de impartición de justicia. Y decía, a partir de esta reforma, bueno, entre otras cosas, temas interesantes, la democracia como la única fuente de legitimidad del poder público. Y en 1997, hace 28 años. La legalidad como la vía idónea para la plena realización de la democracia. La división de poderes como la forma más adecuada para lograr el sometimiento del poder a la ley. El reconocimiento y vigencia efectiva de los derechos fundamentales, en ese sentido se decían fundamentales, ahora se dicen derechos humanos, los cuales constituyen la base y el objeto de todas nuestras instituciones sociales. Esto es lo que yo escribí en el año de 1997. A propósito de la reforma constitucional que creó
la nueva Suprema Corte En ese momento. en ese momento y de la consolidación de esta Corte como un auténtico tribunal constitucional. Entonces, aquí era una renovación periódica y escalonada de los ministros. Sí. ¿Quiénes se fueron antes? Los de mayor edad, que era don Juventino Castro y don Vicente Aguinaco, que cuando llegaron a la Corte tenían 75, 76 años, más o menos, y terminaron 9 años después. Después se fueron escalonadamente yendo algunos otros ministros por edad, hasta que terminamos Juan Silva y yo como los últimos ministros escalonadamente que fuimos sustituidos en el 2015, a 21 años prácticamente de que llegamos a la Corte, y Jesús Gudiño iba también a estar con nosotros hasta el 2015, pero como tú bien sabes, él falleció varios años antes de un infarto. Entonces, solamente terminamos Juan y yo en el 2015. Pero sí se consolidó esta Corte como un garante de la legalidad, de la división de poderes, del Tribunal Constitucional, de la defensa y garantía de los derechos. Sí. Sí se consolidó. Incluso yo te podría decir, sin temor a equivocarme, que fue una época de oro de la Corte. La novena época. La novena época. La novena época, porque entendimos nuestro papel. Sí. Y te voy a comentar algo para tu auditorio. Por favor. La primera vez que se condenó a un presidente de la República por la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue al presidente Zedillo con motivo del Fobaproa. Y la ponente fui yo. La primera vez que se condenó a un presidente de la República. Wow. Todavía me lo he encontrado a veces, en alguna ocasión, y me dice siempre, me acuerdo que me condenó. Que me condenó y me acuerdo de la sentencia en mi contra. Wow. Ministra, yo quiero preguntarle, le estaba... Eso mucha gente no lo sabe. Totalmente. Y fue con motivo del Fobaproa, del IPAF. Wow. No, ¿Y sabes de qué? Sí. De la falta de transparencia de cómo se estaban solventando los créditos. Y ahí se ampararon los bancos para que no se les hurgara más en su falta de transparencia y de opacidad de los créditos que habían dado. Un crédito de 100 millones de pesos con una garantía de un terreno de 6 millones de pesos. Créditos que no se podían dar. Entonces, llegó la opacidad de los bancos. Y lo que la sentencia fue, entrega toda la documentación y todos los créditos de los bancos, de Banca Unión, de Banca Cremi, de Banca Internacional, de todos esos bancos, entrégalos. ¿A quién crees? A la Cámara de Diputados, porque no había IPAB, Instituto Nacional de acceso a la información. De INAI, ajá. No había INAI. Sí, que ahorita ya tampoco. Bueno, pero no había INAI. Sí, sí. Entonces se lo entregó a la Cámara por 2 razones. Uno, la primera, porque se tenía que revisar la cuenta, porque era, y es una atribución de la Cámara, revisar la cuenta pública. Sí. Y la segunda, el reconocimiento de deuda. Claro, se encarga el presupuesto. ¿Y cómo ibas a reconocer una deuda si no conocías qué había en las tripas de esa deuda? Gravísimo. Sí, sí. Y se condenó al presidente. Usted fue la ponente. Y yo fui la ponente. Ministra Olga Sánchez Cordero. Así es. Es un tema que no conocía y que creo que a la audiencia le va a impactar tanto como a todos los que estamos en esta sala. Bueno, ahí está la sentencia. Sí, claro, sí. Es pública. Sí, pero que creo que es muy importante traerlo hasta ahora, ¿no? Porque
siempre, se ha dicho muchas veces, no, es que... Pues seguimos pagando el IPAP. Claro, no, y además muchas veces se plantea esta parte de se es juez y parte desde la corte, ¿no? Y nunca se ha tocado al presidente ni con el pétalo de una rosa. Estamos viendo que no. Y aquí está la ponente. Y eso yo creo que es muy importante que lo sepan en este país. Ministra, hace un par de meses se dio a conocer cómo había sido propuesta la hoy presidenta todavía de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. En una entrevista ella dice que el presidente Enrique Peña Nieto la citó a Los Pinos, no sé si la llegó a ver, la citó a Los Pinos y le dijo, pues para ella que era justicia. Y bueno, muchas personas vieron cómo era por dentro la elección de los ministros. Usted fue ministra. ¿Usted cómo fue su proceso para ser electa? ¿Quién habló con usted? ¿O cómo es que la buscaron? Usted seguramente, como todos los Yo no turistas, conocía al presidente Zedillo. no lo conoció. No. ¿Y cómo es que Después llega? lo conocí, Claro. pero no lo conocía yo. Pero la gente que lo rodeaba, sus más cercanos colaboradores, de alguna manera me conocían. Y tenían referencias mías, incluso, pues yo tenía una trayectoria ya en el Poder Judicial local. Yo Aquí fui la primer notaria de en la Ciudad de México. Sí, mujer. Entonces, ya tenían, o sea, yo tenía una buena amistad, inclusive con Esteban Moctezuma, que era uno de sus más cercanos colaboradores del presidente Zedillo. Recuerda que fue su primer secretario de Gobernación. Sí, ¿Sí recuerdas? sí, claro. Y hoy embajador Hoy embajador. en Estados Entonces, incluso creo que él fue mi alumno en la Facultad de Derecho, porque él estudió primero Derecho, creo que un año o algo así, después se fue a Economía, si mal no recuerdo. Esteban Moctezuma. Esteban. Pero sí estuvo conmigo. Y así, otros actores que estaban muy cerca del presidente Zedillo me conocían bien. ¿Recuerda esa vez donde recibió una llamada del teléfono rojo y le dijeron, va a hacer propuesta para la nueva corte? Yo te puedo decir que yo busqué ser ministra. Ok. Vi la oportunidad de que se iba a transformar toda la corte y entonces, contrario a lo que siempre me había pasado, por ejemplo, en la oposición en la Ciudad de México, en el concurso de oposición para ser notaria de la Ciudad de México, ahí sí yo te puedo decir que inclusive el jefe de gobierno quería que ya rompiéramos el techo de cristal las mujeres y que nos integráramos al notariado. Okay. Entonces ahí sí fue, digamos, si bien yo estaba dentro de los notarios, pero prácticamente me dijeron, ya anímate y ve, haz tu examen. Sí. Haz tu examen. Aquí fue al revés. Okay. Como magistrada del Tribunal Superior de Justicia, también me invitaron. Aquí yo busqué ser ministra de la Corte. A mí nadie me dijo, oye, ¿sabes qué? Tú tienes esas credenciales para entrar. No, yo sí lo busqué. Y lo busqué a través de todas estas gentes que estaban muy cerca del presidente Zedillo, pero que el presidente a mí no me conocía. Ok. Revelador, totalmente. Y eso habla también de cómo es que usted es la ponente, entonces, en donde se condena al mismo presidente que puso esa El mismo corte. presidente que me propuso ante el Senado de la República en los 18 nombres para renovar toda la Corte, Sí. el mismo presidente fue el presidente a quien nosotros en la Corte, 2 años después, condenamos.